Tal como están, saludamos a todos aquellos que nos siguen a través de las redes. Fíjense que al estar leyendo las lecturas que la liturgia de este segundo domingo del tiempo ordinario en el ciclo B nos presentan, yo me quedé pensando un tanto en mi experiencia pastoral, sobre todo en aquellos momentos en que parejas de novios que ya piensan en casarse, que ya están en los preparativos de la boda y estas cosas, vienen a pedirme, a solicitarme que si puedo presidir la Eucaristía, ser el primer testigo ahí, ¿verdad?, de su boda, estar ahí. Y generalmente cuando esto sucede, que me invitan a celebrar el matrimonio ahí, me gusta tener algunos encuentros con ellos, pues para ver cómo está la situación, cómo va todo. Y entre las preguntas que me gusta hacerles, hay una que nunca falta. Es cómo se conocieron, cómo se encontraron. Yo creo que en este momento, al plantear esa pregunta, quizá algunos de ustedes también se queden pensando, verás, ¿cómo te conocí, vieja? ¿Cómo te encontré, viejo? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cuál fue, por así decir, el primer flechazo así? ¿Qué fue lo que pasó entre nosotros? Y cuando yo planteo esta pregunta, pues hay tantas historias y se ve que inmediatamente la boca se llena de miel y empiezan verdaderamente a derramar dulzura por todas partes, ¿sí? Y empiezan a contar y se ve que el relato que ellos hacen es un relato con gozo, con alegría. Se ve el amor que empezó en aquel momento, un amor que tuvo su origen ahí y que ha ido creciendo y que llega al momento del compromiso entre los dos. Es interesante la historia de un encuentro de amor. Pensemos un poquito, ¿verdad? Yo creo que todos conocemos alguna historia o la propia historia. ¿Por qué? Porque generalmente ese primer encuentro, esa experiencia, se convierte en una experiencia fundante. Es sobre la cual se va construyendo nuestra vida, se va construyendo nuestra existencia, sobre una experiencia de este tipo. Es una experiencia que nos marca en las fibras más profundas de nuestro corazón. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense que al estar leyendo tanto la primera lectura como el Evangelio que la liturgia de este día nos propone, pues yo puedo bien decir que tanto la primera lectura como el Evangelio es una de esas historias de encuentro, una historia del encuentro entre Dios y el hombre, una historia de amor que empieza ahí en ese encuentro. Tenemos en la primera lectura, tomada del libro de Samuel, y yo cuando escucho lectura del libro de Samuel, pienso, ¿verdad?, que fue Samuel quien se puso a escribir aquel libro. Y en este libro, pues Samuel, ya siendo grande, ya siendo viejo, nos cuenta
la historia, su historia. La historia de aquel encuentro que vivió con Dios y que cambió, que le dio un giro total a su existencia. Una historia de amor que empieza con un llamado: Samuel, Samuel. Y él así es como nos la cuenta. Pero ya han pasado los años y él se acuerda con los detalles. El detalle de que pues él dormía ahí en el templo y por ahí al lado en algún lugar estaba aquel anciano sacerdote llamado Elí, que en aquella noche ya todo estaba oscuro, lo único que iluminaba el recinto, el lugar, era la pequeña lámpara que indicaba la presencia de Dios, y no había más. Pero él se acuerda de los detalles, bello, ¿verdad? Recordar los detalles del encuentro. ¿Por qué? Porque fue un encuentro que marcó su existencia para siempre. Esta es la historia de Samuel, en donde aquel hombre lleno del Espíritu Santo, aquel anciano sacerdote, un hombre lleno de la luz del Espíritu, es capaz de discernir qué es lo que está pasando en aquel jovencito, adolescente, joven, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba pasando con aquel chiquillo? Y es capaz de decirle: si vuelves a escuchar esta voz, contesta, habla, Señor, que tu siervo escucha. Se acuerda de las palabras que le dijo a aquel hombre lleno del Espíritu Santo. Tantas veces en nuestro caminar nos encontramos con personas así, personas llenas del Espíritu Santo que son capaces de ayudarnos a discernir para descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros. Qué bueno sería, ¿verdad?, que nosotros los adultos fuéramos personas llenas del Espíritu Santo, capaces de ayudar a nuestros jóvenes a ir discerniendo en la enramada, ¿verdad?, en toda la madeja de experiencias de la vida cotidiana, qué es lo que el Señor les está pidiendo, cuál es el plan, cuál es el proyecto de Dios para ellos. Importante también, ¿verdad?, que los jóvenes se acerquen a personas que puedan iluminarles sobre su caminar y sobre las decisiones fundamentales, fundantes de la existencia. Así como aquel joven, aquel muchacho Samuel, que al experimentar algo va, se acerca, pregunta a aquel anciano, y aquel anciano sacerdote le dirá, le indicará qué es lo que tiene que hacer. Una historia de amor. En el Evangelio tenemos también una historia de amor. La historia entre el Cristo, entre Dios, entre el Señor y aquel que nosotros conocemos como el apóstol San Juan, que aquí en el Evangelio generalmente se presenta como el discípulo amado, pero que la tradición siempre ha identificado como el apóstol San Juan. Todos sabemos que el apóstol Juan era el más joven de todos los apóstoles. Se cree que cuando él empezó a seguir al Cristo ahí, pues tendría que era un adolescente, tendría unos 15, 16 años. Y cuando Juan escribe su evangelio, era ya un anciano de 90 y tantos años. Y que desde esta experiencia que escuchamos hoy, al momento en el cual Juan escribe su evangelio, se cree que habían pasado alrededor de 80 años. 80. Tenía buena memoria para recordar cómo empezó todo. Incluso
Se va a acordar de la hora, eran como las 4 de la tarde. Una experiencia que lo marcó profundamente. La experiencia fundante, la experiencia fundamental de su existencia. Aquel día en que junto con Andrés estaban al lado de Juan el Bautista. Y que también era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, desde antes de su nacimiento. Porque en el relato de la visitación, en el Evangelio de San Lucas, ahí cuando María va a la casa de Isabel, dice que en cuanto que María entró en la casa de Zacarías y en cuanto saludó a Isabel, ésta quedó llena del Espíritu Santo. Y entonces Isabel exclamó: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi seno. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclama: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas tu saludo llegó a mis oídos, la criatura, Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Isabel, lleno del Espíritu Santo, salta de gozo. Fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Y porque era lleno del Espíritu Santo, porque se dejaba guiar por esta luz, fue el único capaz de discernir y de descubrir y de tener aquella mirada, para que en medio de aquellas multitudes que acudían a él cada día, fue el único que fue capaz de discernir y decir: he ahí el Cordero de Dios, he ahí el Cordero de Dios. Y estando con aquellos dos jóvenes, les va a decir: he ahí el Cordero de Dios. Un hombre que les indica el camino, ahí donde encontrarán lo que andan buscando. ¿Por qué? Porque siendo un hombre lleno del Espíritu Santo, sabe lo que hay en el corazón de los jóvenes. Esos anhelos, esos deseos de plenitud, de gozo, de alegría, de realización, de grandes proyectos, de grandes ideales. Y Él les va a indicar el camino. Por ahí está lo que andan buscando. He ahí el Cordero de Dios. No es a mí a quien ustedes deben seguir, es a Él. Allí está. Síganlo a Él. Y aquellos dos se van siguiendo, se van detrás del Cristo que pasaba por ahí. El Cristo, cuando se da cuenta que lo van siguiendo, se detiene, voltea y les pregunta: ¿qué buscan? Estas son las primeras palabras que el Evangelio de San Juan pone en los labios de Jesús. ¿Qué buscan? Una pregunta. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? San Irineo de León, en su antropología, al definir al hombre, lo describe como un ser que busca, un ser que está en búsqueda, un ser que anhela, que busca, que desea, como ustedes quieran. Esto es lo que define al hombre, la búsqueda. Siempre estamos anhelando, siempre estamos buscando. Y la pregunta fundamental que el Cristo le hace a aquellos dos, aquellos jóvenes, ¿qué buscan? Maestro, ¿dónde vives? Maestro, ¿dónde podemos encontrarte? Maestro, ¿dónde podemos encontrar el sentido de nuestra existencia?
¿Dónde podemos encontrar nuestra realización, nuestra plenitud? ¿Dónde podemos encontrar la verdadera felicidad? ¿Dónde podemos encontrar aquello que pueda calmar nuestra necesidad? ¿Dónde? ¿Y qué les dijo él? A ver, apunten ahí, miren, ahí está mi WhatsApp, ahí está mi Face, ahí está mi Insta, ahí está. No, vengan a ver, vengan a ver. Dice el texto, fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Detalles, detalles. Detalles que dicen mucho para la persona que lo vive. 80 años después todavía se acuerda, eran como las 4 de la tarde. Quizá cuando nosotros nos ponemos a hablar de nuestra historia de amor, a lo mejor nos recordamos, fue en tal plaza, fue en tal fiesta, fue en tal café, fue en tal bar, fue en tal antro, fue en tal, y eran como una historia de amor, una historia de amor. Esto es importante, digo, porque tiene que ver mucho con nuestra relación con Dios. No sé yo, si yo te hiciera la pregunta, ¿qué significa para ti tener una relación con Dios? O si has vivido un encuentro con Dios. Porque tantas veces nuestra experiencia de vida cristiana o nuestra experiencia de relación con Dios, a veces la reducimos a aprendernos en el aprendizaje, en la memorización de un código de mandatos, de mandamientos, de la ley de Dios, de Santa Madre Iglesia, de una serie de preguntas que aprendimos en el catecismo, y esta es nuestra experiencia. Esto no digo que no sea necesario, pero no basta. No nos sostiene en la vida. Lo que nos va a sostener en la vida es un encuentro personal con el Dios, con el Cristo. Un encuentro personal como lo tuvo Samuel, un encuentro personal como lo tuvo Juan, que marcó su existencia. Samuel, siendo ya grande, siendo ya viejo, se acuerda que nada más estaba la lucecita aquella, en aquel lugar donde él escuchó aquella voz del Señor. Juan se acordará, eran como las 4 de la tarde aquel día de gracia y bendición. Es necesario vivir, hacer la experiencia de un verdadero encuentro. Y por eso es que parto desde tu experiencia. ¿Cómo fue? Oye vieja, ¿cómo fue que nos conocimos? ¿En dónde fue que nos encontramos? ¿Te acuerdas qué hora era? ¿Te acuerdas qué refresco estabas tomando? ¿Te acuerdas que estabas con tal amiga, con tal persona? ¿Te acuerdas que fue en los 15 años de tu sobrina, que fue aquí, que fue allá? Necesitamos un encuentro auténtico de amor que esté a la base de nuestra existencia. ¿Qué buscan? ¿Qué buscamos? ¿Qué le respondemos al Señor? Hay tantas cosas, ¿verdad? Hay tantas cosas, pero vuelvo, ser cristiano, para ser un buen cristiano, no basta con aprendernos un código de normas. No basta con aprendernos un catecismo de memoria. Hay que vivir un encuentro con el Señor. Hay un salmo que dice, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Y creo que tanto Juan como Samuel en este día nos dice,
Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor.